pero la casa estaba a oscuras. Todas las luces estaban apagadas, ni la luz del porche ni el resplandor de las ventanas. El lugar se veía vacío, como si hubiera sido abandonado. Esa fue la primera cosa extraña. Abrí la puerta y entré. El aire olía a cerrado, como si nadie hubiera estado allí en todo el día. Las ruedas de mi maleta resonaron fuerte sobre el piso mientras la arrastraba adentro. Daniel siempre dejaba la televisión prendida. La madre de él, Linda, siempre dejaba una lámpara encendida en la sala, pero ahora solo había silencio. Llamé sus nombres: Daniel, Linda. Nadie respondió. Un sentimiento lento y tenso comenzó a formarse en mi pecho. Algo estaba mal. Me llamo Rachel Morgan. Tengo 35 años y trabajo en finanzas corporativas. Yo era la que pagaba la mayoría de las cuentas de esa casa. Yo era la que mantenía todo funcionando. Aún así, en ese momento, parada en la sala oscura, me sentí como una extraña en mi propia vida. Caminé hacia la cocina con la esperanza de ver sea una señal de ellos. Fue entonces cuando noté una hoja blanca sobre la mesa, sostenida por un salero. Mi corazón empezó a latir más rápido cuando la tomé. No tenía idea de que un pequeño pedazo de papel estaba a punto de destruir todo lo que creía saber sobre mi matrimonio y mi familia. Levanté la hoja y reconocí de inmediato la letra desordenada de mi esposo Daniel. A un lado estaba la escritura afilada y cuidadosa de su madre, Linda. Ambos habían firmado, como si lo que decían fuera completamente normal. El mensaje era corto, pero frío. Decía que necesitaban unas vacaciones para despejarse la cabeza. Decía que se habían ido juntos y que no contestarían el teléfono. Y al final, casi como una ocurrencia, decía que yo debía encargarme de la anciana en el cuarto del fondo. Esa anciana era la abuela de Daniel, Margaret Ale. Mis dedos empezaron a temblar mientras leía las palabras otra vez. No preguntaban cómo estaba, no dejaban instrucciones sobre comida ni medicina. Simplemente se fueron y la dejaron atrás como si fuera un mueble roto. Sentí que algo se me retorcía dentro del pecho. Una mezcla de miedo y coraje subió tan rápido que me mareó. Margaret había sufrido un derrame cerebral 3 años antes. Apenas podía caminar. La mayoría de los días apenas hablaba. Dependía de otros para todo. Y ahora la habían dejado sola. Miré la hora en mi teléfono. Casi era medianoche. Eso significaba que Daniel y Linda llevaban casi 2 días completos fuera. 2 días sin agua. 2 días sin comida. 2 días sin ayuda. Solté la maleta y corrí por el pasillo hacia el cuarto del fondo. Las piernas me pesaban, pero el corazón me iba a 1000. Me aterraba lo que pudiera encontrar. Mientras agarraba la manija de la puerta, una idea terrible daba vueltas en mi cabeza. ¿Y si ya era demasiado tarde? Empujé la puerta y de inmediato me golpeó un olor repugnante. El cuarto era pequeño y oscuro, sin ventanas abiertas y sin aire fresco. Olía a sudor, a sábanas viejas y a algo mucho peor. Se me revolvió el estómago. En el centro del cuarto había una cama angosta. Sobre ella yacía Margaret Ale. No se veía en nada como la mujer que yo recordaba. Tenía la piel seca y pálida, los labios agrietados. El pecho subía y bajaba en respiraciones cortas e irregulares. Por un momento, pensé que ya se había ido. Corrí a su lado y le toqué la mano. Estaba fría, demasiado fría. Dios mío, susurré. Regresé corriendo a la cocina. Llené un vaso con agua tibia y agarré una cuchara. Volví y le levanté con cuidado la cabeza, deslizando pequeños tragos de agua entre sus labios. Al principio no reaccionó, luego tosió débilmente y tragó. Seguí dándole agua despacio, con miedo de lastimarla. Las lágrimas me corrían por la cara mientras la veía beber como alguien que había cruzado el desierto. Después de eso, agarré una toalla y le limpié la cara y las manos. Le cambié la ropa con las prendas más limpias que pude encontrar. Cada movimiento que hacía se sentía urgente y doloroso. No dejaba de pensar lo mismo una y otra vez. ¿Cómo pudo Daniel hacer esto? ¿Cómo pudo Linda hacer esto? Era su propia familia. Mientras trabajaba, la culpa me aplastaba el corazón. Yo había salido de viaje por negocios para ganar dinero para esa casa. Dinero que pagaba el estilo de vida de Daniel. Dinero que supuestamente debía servir para cuidar a Margaret. Y mientras yo no estaba, ellos la habían dejado morir. Me levanté, lista para pedir ayuda. Necesitaba un hospital. Necesitaba doctores. Necesitaba que alguien la salvara. Fue entonces cuando su mano me agarró de la muñeca de golpe. Me quedé inmóvil cuando sentí su agarre cerrarse alrededor de mi brazo. No era débil, era firme y seguro. Bajé la mirada y vi que los ojos de Margaret estaban abiertos. No eran esos ojos vacíos y perdidos a los que me había acostumbrado. Eran agudos, atentos, observándome de cerca.
No me lleves al hospital, dijo con voz baja y clara. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Por un segundo pensé que estaba alucinando por el cansancio. Margaret no había dicho una oración completa en años. Me jaló la muñeca más cerca. Ayúdame, dijo, ayúdame a hacer que paguen. No tienen idea de quién soy en realidad. Su voz era serena, pero cargada de algo frío y poderoso. La miré sin poder moverme. Esa no era la anciana frágil que todos creían que se estaba apagando lentamente. Era alguien completamente despierta. Me dijo que cerrara la puerta con llave y cerrara las cortinas. Lo hice sin pensarlo, con las manos temblorosas. Luego señaló la esquina del cuarto, hacia el tocador viejo donde tenía su ropa. Mueve eso, dijo. Vacilé, pero la expresión de sus ojos me obligó a obedecer. Empujé el mueble a un lado y vi una pequeña sección del piso que se veía diferente al resto. Levanta esa tabla, dijo. Me agaché y usé la llave de mi casa para hacer palanca y abrirla. Lo que encontré debajo cambiaría todo. Debajo de la tabla suelta había un espacio angosto y oculto. Adentro había una cajita de madera, vieja pero cuidadosamente pulida. Se veía completamente fuera de lugar en ese cuartito sucio. Margaret me dijo que se la llevara. Me temblaban las manos mientras levantaba la caja y la ponía sobre su regazo. La abrió con dedos lentos pero seguros. Adentro había varios frascos pequeños llenos de un líquido oscuro y unas pastillas de aspecto extraño. Sin dudarlo, tomó uno de los frascos y bebió directamente de él. Ni siquiera usó agua. Traté de detenerla, pero levantó la mano. Solo espera, dijo. Durante unos momentos no pasó nada. Luego su respiración empezó a cambiar. Se volvió más profunda, más fuerte. Poco a poco le regresó el color al rostro. La miré incrédula mientras se incorporaba sola en la cama. Su espalda se enderezó, sus hombros se levantaron. La mujer débil y rota estaba desapareciendo frente a mis ojos. Retrocedí, atónita. Ella me miró y me regaló una leve sonrisa. Había conducido 6 horas seguidas bajo la lluvia y el tráfico cuando llegué a la entrada de la casa que compartía con mi esposo, Daniel Morgan. Me dolían los hombros y todavía tenía las manos rígidas por haber apretado el volante tanto tiempo. Lo único que quería era entrar y sentirme a salvo por un momento. Tal vez Daniel estaría despierto. Tal vez me preguntaría cómo me fue en el viaje. Esa pequeña esperanza fue lo que me mantuvo de pie mientras bajaba del auto. Gracias, dijo. Ahora vas a ver la verdad. Se puso de pie y caminó hacia la pared. Detrás de un calendario viejo había un interruptor oculto. Cuando lo presionó, un suave sonido mecánico llenó el cuarto. Parte de la pared se deslizó lentamente. Detrás había un espacio iluminado con pantallas, cables y paneles de control. Parecía sacado de una película. Aquí es donde veo todo, dijo. Sentí que las piernas me fallaban mientras la seguía hacia adentro. Estaba a punto de aprender lo que realmente pasaba en mi propia casa cuando yo no estaba. El cuarto detrás de la pared era frío y brillante. Varias pantallas cubrían el lado del fondo, cada una mostrando una parte diferente de la casa: la sala, la cocina, el pasillo, incluso el patio frontal. Margaret estaba sentada en una silla frente a los monitores como alguien que había hecho eso muchas veces antes. Presionó un botón y una de las pantallas mostró una grabación de esa misma mañana. Vi a Linda sentada en el sofá comiendo papitas y viendo televisión. En una esquina de la imagen, Margaret estaba en su silla de ruedas, callada e inmóvil. Entonces Linda se levantó, tenía la cara llena de enojo. Caminó hasta Margaret y pateó con fuerza la silla de ruedas. Solté un grito cuando vi el cuerpo de Margaret sacudirse por el golpe. Linda se inclinó y le gritó. El micrófono captó cada palabra. Le dijo que era una carga inútil. La insultó por desperdiciar dinero. Luego escupió sobre el plato de comida y se lo llevó a la boca a la fuerza. Me cubrí la cara con las manos, temblando. Margaret no detuvo el vídeo. Puso otro. Esta vez era Daniel en la sala con una mujer que yo reconocí como su supuesta prima, Olivia. Estaban sentados muy cerca, demasiado cerca. Daniel se rió y le pasó el brazo por los hombros. Le dijo que, en cuanto la vieja muriera, todo le pertenecería a él. Dijo que yo no era más que un sueldo. Dijo que me echaría y se casaría con Olivia. Luego Olivia preguntó por la medicina que le estaba dando a Margaret. Daniel sonrió y dijo que poco a poco la haría más débil hasta que muriera. Sentí como si me estuvieran aplastando el corazón. Todo el dinero que yo le había dado a Daniel para cuidados y medicinas, todas las horas extra que trabajé, todo había sido una mentira. Margaret me observó en silencio mientras yo lloraba. Ahora entiendes, dijo, no son descuidados, son asesinos.
Algo dentro de mí se endureció. Ya estaba harta de estar ciega, harta de que me usaran. Y estaba lista para defenderme. Margaret apagó las pantallas y me miró con una calma total. Lo que acabas de ver es solo una parte de la verdad, dijo. Me contó que su debilidad y su confusión habían sido una actuación. Durante años, había fingido estar enferma e indefensa. Quería ver quién la cuidaría y quién esperaría a que muriera. Daniel y Linda fallaron esa prueba de la peor manera posible. Entonces me dijo quién era en realidad. Margaret Allen no era una pobre anciana viuda viviendo de una pequeña pensión. Era la fundadora y presidenta de un poderoso grupo financiero que controlaba bancos, bienes raíces y firmas de inversión en varios estados. Todo lo que Daniel creía poseer solo existía porque ella lo permitía. La casa, su trabajo, el dinero, incluso el carro que conducía. Todo le pertenecía a ella. Yo apenas podía respirar mientras escuchaba. La frágil abuela a la que yo había estado bañando y alimentando era en realidad una de las mujeres más poderosas de la ciudad. Ella me tomó la mano. Fuiste la única que me trató como ser humano, dijo, por eso confío en ti. Su voz se suavizó por primera vez. Quiero que me ayudes a terminar esto, dijo. Intentaron matarme, intentaron usarte. Ahora es momento de que enfrenten la verdad. Me limpié las lágrimas y asentí. Por primera vez en años, no me sentí débil. Me sentí fuerte. En menos de una hora, Margaret hizo una sola llamada. No a Daniel, no a Linda, sino a alguien que le contestó con respeto. Al amanecer, un hombre llamado Gregory Chow llegó a la casa. Vestía un traje oscuro impecable y llevaba un portafolio de piel. Se presentó como el abogado personal de Margaret. En cuanto la vio de pie y completamente despierta, hizo una leve reverencia. Tenemos mucho que hacer, Presidenta Ale, dijo. A partir de ese momento, todo se movió rápido. Gregory hizo llamadas, llegaron equipos, empezaron a sacar los muebles de Daniel y Linda de la casa, su ropa, su basura, todo lo que no pertenecía a Margaret fue sacado afuera. Trajeron muebles nuevos, paredes limpias, luces brillantes. La casa empezó a verse completamente diferente, como si despertara después de años de estar dormida. Margaret se sentó en medio de todo, dando instrucciones en voz baja. Se veía poderosa y serena. Gregory me explicó que, legalmente, la casa no estaba a nombre de Daniel, pertenecía a una fundación que Margaret controlaba. Daniel y Linda no tenían ningún derecho sobre ella. Eso significaba que no tenían a dónde regresar. Mi teléfono vibró. Margaret asintió hacia él. Es hora de invitarlos a volver, dijo. Con manos temblorosas, escribí un mensaje a Daniel. Le dije que Margaret no estaba respirando, que su cuerpo estaba frío, que tenía miedo y no sabía qué hacer. Luego le di enviar. Esperamos en silencio, mirando el teléfono. Todos sabíamos que contestaría. Y todos sabíamos que su respuesta sellaría su destino. No tardó mucho. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomé y abrí el mensaje mientras Gregory y Margaret observaban. Daniel escribió que no entrara en pánico. Me dijo que no llamara a nadie, ni a los vecinos, ni a la policía, ni a una ambulancia. Solo envuélvela en una sábana y déjala en el cuarto del fondo, escribió. Yo me encargo después. Ahorita estoy ocupado. No había tristeza en sus palabras, ni shock, ni preocupación. Solo molestia. Leí el mensaje en voz alta. La cara de Gregory se tensó con asco. Margaret cerró los ojos un momento y luego los abrió de nuevo, fría y firme. Eso era todo lo que necesitábamos, dijo. Le respondí a Daniel con un mensaje simple, está bien, yo me encargo de todo aquí. Luego dejé el teléfono. La trampa ya estaba lista. Ellos creían que habían ganado. No tenían idea de que iban caminando directo a su propia destrucción. Esa noche, la casa volvió a estar completamente oscura. Los muebles nuevos, los pisos pulidos, las cortinas elegantes, todo estaba escondido en la sombra. Solo unas cuantas luces pequeñas brillaban en las esquinas. Margaret estaba sentada en un sillón alto de la sala. No se veía en nada como la anciana enferma que habían dejado atrás. Llevaba un traje sencillo pero elegante, y su cabello plateado estaba perfectamente arreglado. Gregory permanecía cerca, tranquilo y en silencio. Yo estaba sentada a su lado, con el corazón latiendo con fuerza. Escuchamos el sonido de un auto entrando a la cochera, luego voces, Daniel, Linda y Olivia. Venían riéndose, quejándose del viaje largo, hablando de comida y duchas. La puerta principal se abrió. Daniel entró primero arrastrando su maleta, Linda lo siguió, luego Olivia.
El cuarto seguía oscuro. Rachel, llamó Daniel. ¿Por qué está tan oscuro aquí? ¿Dónde estás? No respondí. Encontró el interruptor y lo encendió. La lámpara de cristal iluminó toda la sala. Se quedaron inmóviles. Sus ojos recorrieron los pisos brillantes, los muebles nuevos, las ventanas altas y finalmente el centro del cuarto. Margaret estaba sentada allí con calma, sosteniendo una taza de té. Detrás de ella había dos hombres grandes vestidos de negro. Linda gritó y soltó sus bolsas. Olivia retrocedió en shock. La cara de Daniel palideció. Abuela, susurró, ¿qué es esto? Margaret dejó la taza con lentitud. Si de verdad estuviera muerta, dijo, ya serían ricos, pero aquí estoy. Daniel se volteó hacia mí, desesperado. Rachel, ¿qué hiciste? ¿Qué está pasando? Di un paso al frente. Estás parado en una casa que ya no te pertenece, dije, nunca tuviste nada aquí. Gregory salió de las sombras con una carpeta en las manos. Buenas noches, señor Morgan, dijo, permítame explicarle su situación. Sus vacaciones se habían convertido en su peor pesadilla. Gregory abrió la carpeta y empezó a hablar con voz calmada y profesional. Explicó que Margaret Ale era la dueña legal de la casa, del terreno y de la empresa donde trabajaba Daniel. Daniel solo había recibido ese trabajo por la bondad de ella. Daniel intentó reírse, pero le temblaban las manos. Entonces Gregory le dijo que sus cuentas ya habían sido congeladas. La empresa lo había despedido. Sus tarjetas de crédito estaban canceladas. Daniel sacó su teléfono y miró la pantalla incrédulo mientras aparecía notificación tras notificación. Despedido. Cuenta congelada. Acceso denegado. Linda empezó a llorar. Olivia se alejó lentamente de Daniel. Margaret los observó sin emoción. Me dejaron morir, dijo. Me envenenaron. Me robaron. Ahora enfrentarán las consecuencias. La puerta a un costado de la sala se abrió. Entraron policías. Daniel cayó de rodillas. Linda gritó. Olivia intentó correr, pero un guardia le bloqueó el paso. Los oficiales leyeron sus derechos y esposaron a Daniel y a Linda. Olivia fue detenida como cómplice. Vi cómo se llevaban a las personas que habían arruinado mi vida. Por primera vez en años, me sentí libre. Sus vidas se habían acabado. Su poder se había ido. Y la verdad por fin los había alcanzado. 3 meses después, el mundo se veía muy distinto para todos nosotros. Daniel y Linda ya no vivían en esa casa cómoda, no tenían dinero, no tenían carro y nadie estaba dispuesto a ayudarles. Sus caras aparecieron en las noticias locales como sospechosos en un caso de abuso a un adulto mayor y crimen financiero. Los liberaron bajo fianza mientras esperaban juicio, pero sus vidas ya se habían derrumbado. Los vi una tarde mientras conducía por la ciudad. Estaban sentados sobre cartón afuera de una tienda cerrada, usando ropa sucia y peleando por una cajita con comida sobrante. Se veían mayores y más débiles, nada como las personas que alguna vez controlaron mi vida. Daniel vio mi carro e intentó correr tras de mí. Gritó mi nombre y suplicó perdón. No me detuve. No miré hacia atrás. La mujer que antes lloraba hasta quedarse dormida había desaparecido. En su lugar estaba alguien que por fin conocía su valor. A veces la justicia no llega poco a poco, a veces llega de golpe y lo cambia todo. 1 año después, por fin el juez dictó sentencia. Daniel fue condenado a 12 años de prisión por intento de asesinato, abuso a un adulto mayor y delitos financieros. Linda recibió 10 años por su papel en el envenenamiento y el abandono. Olivia, que había testificado en su contra, evitó una condena larga, pero perdió todo lo que tenía. No sentí alegría cuando escuché el veredicto, sentí algo más silencioso y profundo. Cierre. Margaret Ale ahora vivía en paz en una hermosa casa, rodeada de personas que de verdad la querían. Su salud había mejorado, no por la medicina, sino porque por fin estaba a salvo. Yo había tomado el liderazgo de su fundación, que ayudaba a adultos mayores abandonados y a familias que lo estaban pasando mal. Ya no solo sobrevivía, estaba construyendo algo significativo. El dolor del pasado no había desaparecido, pero ya no me controlaba. Algunas heridas se convierten en sabiduría. Algunas traiciones se convierten en fuerza. Y algunos finales en realidad son nuevos comienzos. Margaret y yo ahora solemos sentarnos juntas en el jardín, tomando té y viendo cómo la luz del sol se mueve sobre las flores. A veces me cuenta historias de su juventud, a veces nos quedamos en silencio, ambas sintiéndonos en paz. Una tarde, me tomó la mano y me agradeció por haber regresado esa noche. Dijo que, si yo no hubiera vuelto cuando lo hice,
su historia habría terminado de una forma muy distinta. Le dije la verdad, que ayudarla también me había salvado a mí. Me mostró que la bondad no es debilidad, es poder, poder real. Para cualquiera que escuche esto y se sienta atrapado en una familia tóxica o en una relación dolorosa, recuerden esto, no están indefensos, no son invisibles y merecen respeto. Si esta historia te tocó, por favor dale like y compártela para que más personas puedan escucharla. Suscríbete a Art of Revenge para ver más historias reales sobre fuerza, justicia y sanación. Y en los comentarios, dime desde dónde estás viendo y qué hora es. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos la próxima vez. Gracias por ver. Amigos, ¿qué opinan de esta historia? Compartan su opinión en los comentarios. ¿Quieren más historias como esta? No olviden suscribirse a Mari Pavek Stories y activar la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos en el siguiente video.